invito a orar por los motivos que ya se han proyectado en nuestra pantalla y que Dios derrame bendición. Oremos. Padre, te agradecemos la oportunidad y la bendición de estar delante de tu presencia, Señor. Y en esta ocasión, antes de elevar nuestra voz para glorificar tu nombre con alabanza, Señor, y para escuchar de tu corazón el mensaje que tienes para nosotros en este día, queremos, Padre Santo, pedirte que tú sigas actuando en la necesidad de quienes están en situación muy crítica, especialmente de salud. Acuérdate, te rogamos, Señor, de los papás de nuestro hermano Isar Peredo, nuestra hermana Amelia, nuestro hermano Nicolás. Señor, por favor, pon tu mano sobre ellos y levántalos. Acuérdate de nuestro hermano Víctor Hugo, el esposo de nuestra hermana Elizabeth Sandoval. Señor, confirma su recuperación y levántalo para la gloria de tu nombre. Acuérdate del tío de nuestra hermana Erika también, Señor, pues estos hermanos sabemos que han estado afectados de su salud fuertemente. Nuestra hermana Silvia, Señor, tómala en tus manos y sustenta su salud, por favor. Nuestros demás hermanos, Padre Santo, que tu nombre sea glorificado al preservar su salud y levantarlos, Señor. Y también queremos presentarte, Padre, a aquellos hermanos nuestros que están sin trabajo, que padecen necesidad, que están por alguna angustia atravesando, que tu mano preciosa les sostenga, sobre todo sostenga su fe, Señor, para seguir confiando en ti. Padre, también queremos agradecerte porque has sido muy bueno. Hemos gozado de alimento, hemos gozado de bienestar, Señor, y en muchos casos celebramos las victorias que nos has dado de diversas maneras. En todo esto queremos presentarlo, Señor, como ofrenda delante de ti, porque nuestro corazón está rebosante también de alegría, y aunque haya sufrimiento, estamos gozosos delante de ti, Señor. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, en el nombre de Jesús, nuestro precioso Salvador. Amén. Hermanos, es tiempo de una lectura bíblica. Les invito a que pongan atención, y el texto que vamos a leer es el Salmo 24 del 1 al 5. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Les invitamos, hermanos, a alabar al Señor desde ahí donde usted se encuentra, en su casa, que pueda ponerse de pie, para que con gozo alabemos al Señor. Es tiempo de darle la honra y la gloria a nuestro Dios a través del canto. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar, cerca, más cerca, cual pobre soy, nada, Señor,
te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar. Goces y pompas vanas aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Yo te sirvo porque te amo. Tú me has dado vida a mí. No era nada y me buscaste. Tú me has dado vida a mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario, tan cruel tu amor será mi anhelo. Tú me has dado vida a mí. Le damos el tiempo a nuestro hermano Antonio Solís, que tiene a cargo la bienvenida. Buenas tardes, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos congregarnos y como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y hermanos, que el Señor verdaderamente permita que mostremos el amor a cada uno de ustedes, a cada uno de nuestros hermanos, de la gente que nos rodea, y queremos darles una cariñosa bienvenida en esta tarde para que todos juntos podamos alabar a nuestro Dios. Quisiéramos hacerlo ya presencial, pero sabemos que nuestro Dios tiene todo en su perfecto tiempo. A Él sea la honra y la gloria, y todos seamos bienvenidos a este culto de alabanza y adoración. Le vamos a dar el tiempo a Iván para que haga la recolección de ofrendas. Buenos días, hermanos. Es tiempo de la recolección de diezmos y ofrendas, y que sea para bien de la obra de nuestro Señor. Vamos a leer Deuteronomios 16:17. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiere dado.
Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios, por este día que tú nos das, porque nos permitiste reunirnos por este medio. Señor, en este momento te pido por estas ofrendas que sean para bien de tu obra y que se puedan utilizar con sabiduría. Señor, también te pido que bendigas a los que dan y a los que no tienen trabajo y no tienen dinero, Señor. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos el tiempo a nuestra hermana Flor García, que tiene preparada una lectura bíblica. Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a dar lectura a Colosenses 1 del 1 al 10. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Es tiempo de seguir alabando al Señor a través del canto. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin
valor sea a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ven pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Hermanos, es el tiempo de la predicación. Les invito a que pongan atención y le damos el tiempo al hermano pastor. Hermanos, buenos días. Ya les he dicho en otro momento que ha sido siempre una experiencia agradable de parte mía el tener la ocasión y la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios, el mensaje del Señor que siempre viene a edificar nuestras vidas. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema ¿qué requiere de la iglesia la obra de Dios? ¿Qué requiere de la iglesia la obra de Dios? Y podríamos añadir ¿qué requiere de la iglesia la obra de Dios para que sea eficaz? Esa es la idea del pensamiento de hoy. Y entonces quiero invitarles para que al orar le pidamos al Señor que conteste a través de este texto la pregunta que nos hemos planteado. Oremos, por favor. Señor, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos nuestras vidas para que tú, Señor, con tu gracia, con tu presencia, con tu poder, con la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, aclare nuestra mente, abra nuestro entendimiento, que nuestro corazón esté, Señor, como tierra fértil, recibiendo la semilla de tu palabra, para que, Señor, ahí arraigue, que ahí fructifique y ahí se multiplique para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El pasaje en el que vamos a meditar hoy es Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Precisamente el pasaje que hace 8 días, el domingo, en la escuela dominical meditábamos con el grupo que estábamos aprendiendo. Y yo estoy seguro que Dios ya puso algunos ladrillos espirituales en la vida de los que escuchamos, pero creo que también hoy lo va a seguir haciendo a través de ese mismo pasaje en nuestra reflexión bíblica. La iglesia de Filipos, hermanos, nació cuando el apóstol Pablo llegó allí en su segundo viaje misionero junto con Silas y Timoteo. Ese grupo de creyentes, los que se formaron en Filipos, desde sus inicios construyó una hermosa relación con Pablo y sus compañeros. Y desde entonces mantuvieron una relación entrañable. Pablo, en sus primeros versículos del capítulo 1, él habla del entrañable amor de Jesucristo. En su trato, ambas partes, es decir, Pablo, Timoteo y Silas, por un lado, y la iglesia por otro lado, ambas partes participaban gozosas de la obra de Dios. La iglesia enviando su apoyo en ofrenda y servicio a Pablo, que ahora estaba en la cárcel, y Pablo, por su parte, enseñándoles, animándoles, visitándoles cuando tenía oportunidad de hacerlo. Ahora estaba en la cárcel, ciertamente.
Esta es una de las varias formas de hacer la obra de Dios, pero la pregunta que nos hemos planteado es: ¿qué requiere de la iglesia la obra de Dios para que sea eficaz? Parece que este pasaje nos da por lo menos algunas respuestas. Para ser concreto, nos plantea 4 respuestas a esta pregunta. De esta manera, entonces, pensemos cómo el texto que tenemos a la vista nos responde a la pregunta de qué requiere de la iglesia la obra de Dios para ser eficaz. En primer lugar, la obra de Dios requiere de los mejores hombres. Versículos 19 y 25. Vea usted, dice así: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Versículo 25. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha. 2 hombres que habían significado mucho para la vida y el ministerio del apóstol Pablo, pero también habían significado mucho para la vida y el desempeño de la iglesia que estaba en Filipos. Primero, Timoteo era un hombre formado en primer lugar desde su niñez en el temor de Dios. Si nosotros vamos a 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5, Pablo le dice a Timoteo que él desde la niñez tenía una fe que le había sido heredada por su madre Loida, por su madre Eunice y su abuela Loida. Ellas le habían heredado, le habían transmitido, habían cultivado su fe para que él pudiera crecer con ella. En segundo lugar, Timoteo también había sido enviado a una misión difícil con los corintios después de que Pablo lo había entrenado, lo había preparado, y Pablo estaba seguro de que era capaz de enfrentar los problemas en la iglesia de Corinto. Lo envió para que fuera a confrontar a los hermanos allá en medio de divisiones, de pleitos, de pecados y de muchas situaciones incluso vergonzosas. Timoteo fue encargado para esa misión difícil. También Pablo lo dejó en Éfeso para poder predicar y para poder pastorear en ese lugar. Ahora iba a ser enviado a los hermanos de Filipos para llevarles consolación, para llevarles enseñanza, para ayudarles a saber cómo se debe caminar en la vida cristiana. Por su parte, Epafrodito era un líder de mucha confianza para los hermanos de Filipos y también lo era para Pablo. Pablo lo amaba, Pablo lo apreciaba, Pablo lo admiraba por su arrojo y su entrega. Ahora estaba siendo enviado de regreso después de que había venido a Pablo en una misión difícil, porque en aquellos tiempos, como hemos de saber, los caminos no eran tan sencillos. En los caminos podía encontrar muchos peligros, posiblemente lugares escabrosos, posiblemente había que atravesar ríos, quizá había que encontrarse con fieras y había que estar preparado para todo eso hasta llegar donde estaba Pablo, en Roma, allá en la cárcel. No era cosa cualquiera. De hecho, aquí encontramos que Epafrodito incluso expuso su vida para llevar aquella ofrenda donde estaba Pablo. La obra de Dios, hermanos, requiere de grandes hombres. La iglesia de Antioquía también, para la primera obra misionera, donde estuvo precisamente involucrado Pablo y Bernabé y Juan Marcos, estos hombres fueron a su primera misión después de que el Espíritu Santo los había indicado a la iglesia que a ellos los enviaran. Pero dice la Biblia que ellos eran profetas y maestros, líderes en una iglesia que estaba creciendo de una manera muy especial por la intervención de Dios. Fueron los mejores hombres los que fueron enviados a esta difícil misión. Para realizar la obra de Dios, hermanos, son necesarias las personas con la mejor preparación y con la mejor reputación también. A veces, en nuestro afán de hacer más
en la obra de Dios, pensamos que podemos enviar a nuevos creyentes. Y ojo, no estoy diciendo que los nuevos creyentes no sean capaces de hacer alguna cosa importante. De hecho, cuando uno nace en Cristo, lo primero que quiere hacer es comunicar el Evangelio a los demás, porque algo nuevo ha sucedido en nuestras vidas. He sabido de muchos cristianos que inmediatamente van y transmiten esa fe, hablan de eso nuevo que Dios ha hecho, la revolución que ha efectuado en su vida y en su corazón, en su manera de ver las cosas, y la transmiten a su familia, y en muchas ocasiones esa familia o los compañeros del trabajo o los compañeros de la escuela han sido alcanzados. Pero para desarrollar la obra de manera estratégica necesitamos hombres maduros, estrategas para que desarrollen la obra. Y lo que estaba pasando precisamente aquí es que la iglesia de Filipos envió a su mejor hombre para que llevara la ofrenda a Pablo. Por su parte, Pablo estaba regresando al mejor hombre, a Timoteo, y también estaba regresando a otro hombre que había ido a servirle, al mismo Epafrodito, para que regresara a hacer la obra de consolación a los hermanos que estaban en Filipos. ¿Cómo puede desarrollarse, hermanos, con vitalidad la obra de Dios? Con los mejores hombres, con los mejores estrategas. Quiero decir hombres y mujeres, no solamente hombres, sino también las mujeres que han sido formadas con la intervención poderosa e infinitamente sabia de Dios. La obra de Dios requiere entonces de la iglesia los mejores discípulos para desarrollarse con eficacia. Pero en segundo lugar, hermanos, la obra de Dios requiere de un equipo con relaciones estrechas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, leamos lo que dice allá en el versículo 22. Timoteo, versículo 22, dice así: pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Versículo 22. ¿Cómo había estado sirviendo Timoteo? Había estado sirviendo obedientemente, había estado sirviendo de manera sumisa, había estado sirviendo con un cariño especial hacia Pablo. Esto es precisamente una relación estrecha, o estaba expresando una relación incluso tierna que se había establecido entre ellos. En la obra de Dios, hermanos, no está prohibido que tengamos conflictos relacionales, sino más bien está prohibido que tengamos conflictos sin resolver. La obra de Dios requiere que tengamos relaciones muy estrechas los unos con los otros para que podamos avanzar de manera eficaz al desarrollar la obra de Dios. Pablo dice que Timoteo ha servido como hijo a padre y en sus cartas él le llama verdadero hijo en la fe. La relación entre ellos se había convertido como una relación de familia, como una relación consanguínea entre Pablo y Timoteo. ¿Cuáles son las ventajas de una relación cercana, hermanos, en la iglesia? Primero, que trae confianza. El hecho de que nos acerquemos a los hermanos y podamos establecer una relación estrecha, fraternal con ellos, en primer lugar trae confianza, provoca sinceridad, trae cariño, provoca compromiso, provoca también el cuidado de los unos con los otros. Además, propicia las condiciones para que tengamos amonestaciones sinceras, cariñosas y genuinas. Y al final del capítulo 1 de esta misma carta a los filipenses, el apóstol Pablo les pide que estén firmes en un mismo espíritu, es decir, estrechamente relacionados de manera espiritual. Al principio del capítulo 2 les pide que eviten las rivalidades. Y al principio del capítulo 4 le pide a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. La obra de Dios entonces requiere de la iglesia
relaciones estrechas. ¿Cómo podemos seguir creciendo, hermanos, de manera eficaz, de manera contundente, de manera poderosa, con relaciones estrechas? Piense usted en cómo podría estrechar su relación con el resto de los hermanos de la iglesia a fin de que crezcamos en la obra de una manera eficaz. En tercer lugar, la obra de Dios requiere de un servicio sacrificial. Versículos 20 y 30. Dice de la manera siguiente, versículo 20 primero: no tengo a nadie más que, como Él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Es decir, ninguno más tiene tanto interés por ustedes que como Timoteo. Versículo 30. En cuanto a Epafrodito dice: porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. ¿Puso atención en estas cosas que se dicen de Timoteo y de Epafrodito? Déjeme contarles rápidamente una experiencia que he tenido con mis hijos, con mi familia. Bueno, conservo muchos cuadros, muchas escenas de mis hijos, de mi esposa, y seguramente que usted también las tiene. Pero una de las escenas que recuerdo con ternura es una de cuando los gemelos tenían aproximadamente 4 años y medio. No, más bien, estoy mal. Tenían aproximadamente 1 año y medio. Estoy pensando en otro momento. Más o menos como 1 año y medio, porque estaban empezando apenas a caminar. Ellos estaban dando sus primeros pasos. Quizá poco menos de 1 año y medio. Estaban dando sus primeros pasos. Y en esa ocasión yo recuerdo que mi esposa estaba preparando la cena y ella quiso regalarme un pequeño bocado para que probara lo que ella estaba preparando en la cocina. Yo estaba en el estudio haciendo alguna cosa y le pidió a uno de ellos, a Iván, le pidió que llevara ese bocado para que yo lo probara. Él estaba, recordemos, como decía, estaban aprendiendo a caminar. Y entonces Iván tomó el taquito y se fue caminando un poquito torpe porque estaba empezando a caminar, estaba aprendiendo a caminar. Y se fue dando sus pasitos y poquito antes, unos 3 o 4 pasos antes de llegar a donde estaba yo, de pronto perdió el equilibrio y se cayó. Pero lo que él hizo en su caída fue que prefirió aventar el cuerpo, cayó al suelo, pero mantuvo el taco en lo alto. Eso me llamó de manera muy especial la atención. Porque prefirió él sufrir el golpecito en el suelo que soltar el taco. Eso me recuerda, a eso me remite lo que se dice de Timoteo y de Epafrodito. No tengo a nadie más que, como Él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Y de Epafrodito, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Si algo estaba revelando de su carácter, o estaban revelando de su carácter estos dos hombres, es su compromiso, su entrega, su sacrificio y una verdadera disposición de ser tomados completamente por Dios a costa de su propia integridad y de su propia vida. Negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día significa estas 3 cosas, hermanos: compromiso, entrega y sacrificio. Hay momentos en que la obra de Dios es de mieles, es de colores, es de aromas agradables. Pero en otros momentos es de sufrimiento, es de sinsabores, es de aquellas cosas que no caben en nuestra mente, en nuestro corazón, y muchas veces son absurdas. Estas experiencias seguramente
nos tientan para dejar el ministerio. Estas experiencias en otras ocasiones nos provocan a dejar de seguir a Jesucristo. Pero si algo pasó con Timoteo y con Epafrodito es que estas cosas difíciles no fueron suficientes para hacerlos desistir en su intento y en su pensamiento, en su propósito de seguir a Jesucristo como su Señor, sirviendo a Pablo y sirviendo a su iglesia. ¿Qué grado de disposición habrá en nosotros en cuanto a este tipo de experiencias? ¿Cuánto estaremos nosotros dispuestos a pasar por experiencias difíciles con tal de servir fielmente a nuestro Señor? ¿Estaríamos dispuestos a arrojar el cuerpo para que se haga daño y con tal de que nosotros mantengamos el taco en alto? La obra de Dios, hermanos, requiere que la iglesia dé un servicio sacrificial con el propósito de ser eficaz. Pero también la obra de Dios requiere de modelos de vida. Ya conocen, decía el apóstol Pablo, la reputación de Timoteo. Y en cuanto a Epafrodito, dice, y tengan en alta estima a hombres como él. Versículos 22 y 29. Uno de los elementos estratégicos para el desarrollo de la iglesia, aparte de los grupos pequeños. Bueno, recordemos rápidamente cuáles elementos decíamos que deben ser útiles estratégicamente para el desarrollo de nuestra iglesia. La enseñanza, el discipulado, los grupos pequeños, el pastorado múltiple y el modelaje. En este caso, estamos hablando de modelos. Por eso una de mis insistencias es que la vida se construya para formar modelos de vida dentro de la iglesia. Y precisamente lo que estaba haciendo Pablo en este pasaje es señalar a dos hombres importantes que eran modelos a los que había que mirar bien y luego seguir. Aquí le pide a la iglesia de Filipos que se fije en personas maduras como Epafrodito y Timoteo. Las iglesias, hermanos, necesitan modelos de vida, personas que por su carácter o su estilo de vida reflejen a Jesús. Pero nosotros tenemos que ayudar a formarlos. Tenemos que ayudar por la enseñanza, tenemos que ayudarles por la oración, tenemos que ayudarles a través de darles ánimo para que se sigan formando y se afirmen como verdaderos modelos en la vida cristiana. Tenemos que trabajar en esto. Es decir, tenemos que trabajar en la construcción de vidas que sirvan como modelo. Es más, nuestras vidas mismas deben crecer para ser modelo para los demás. Así que la obra de Dios requiere que la iglesia aporte modelos. La iglesia debe construir modelos para que los demás, los del mundo, puedan ver cómo se vive la vida cristiana, y también los hermanos que vienen creciendo puedan ver cómo se vive la vida cristiana. Para terminar, hermanos, la obra de Dios es hermosa, pero también es desafiante. Con lo que hoy hemos reflexionado, permítame presentarle o plantearle algunas preguntas. ¿Qué cree usted que le falta a su vida para participar en ella y hacerla eficaz? ¿Cómo podría usted participar de manera más enérgica en la obra de Dios? Si la obra de Dios requiere a los mejores hombres y a las mejores mujeres, ¿qué está haciendo para formarse como un gran hombre de Dios o una gran mujer de Dios? ¿Ha pensado que las relaciones fracturadas le quitan potencia a la obra de Dios? Es decir, ¿se ha dado cuenta que si usted tiene relaciones fracturadas con algún hermano, con alguna familia, eso le va a quitar energía para predicar la obra de Dios, para hacer la obra de Dios? Tenga en cuenta que es indispensable que como hijos de Dios tengamos relaciones estrechas. Piense también que será muchas veces necesario dar un servicio sacrificial como lo hicieron Timoteo y Epafrodito. Finalmente, si la obra de Dios ha de ser eficaz,
necesita de modelos de vida que les digan a los demás cómo se vive la vida cristiana. ¿Ha pensado en ser un modelo como discípulo de Cristo? Esto a mí de manera personal me desafía, pero también oro para que lo desafíe a usted. Y juntos, usted y yo, nos propongamos a dejar nuestra vida y nuestro corazón en las manos de Dios para que sea Él quien haga la revolución, para que esa obra preciosa de Él alcance sus objetivos de manera eficaz. Que Dios le bendiga. Es tiempo de seguir alabando al Señor a través del canto. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás. Ni perderé el camino si tú conmigo vas. Estamos en el mundo y abunda tentación. Muy suave es el engaño y necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca en mi necesidad y escuda el alma mía de toda iniquidad. Y si mi mente vaga, ya incierta, ya veloz, concédeme que oiga, Jesús, tu clara voz. Anímame si dudo, inspírame también, repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Le damos el tiempo a nuestro hermano Gamaliel, que tiene los anuncios y nos despedirá en oración. Hermano, pues hemos llegado al final de esta reunión virtual. Estoy seguro que el Señor nos ha hablado, que el Señor ha derramado bendición sobre nosotros y que nosotros le hemos adorado y el Señor nos ha hablado en esta mañana. Hermano, yo le invito a que se siga congregando virtualmente en nuestras siguientes actividades. Recuerde que los días miércoles a las 8 vía Zoom estamos teniendo un estudio bíblico intermedio de la semana. Estamos hablando sobre cualidades de carácter y los temas han estado muy interesantes, muy retadores. Entonces no se pierda la bendición de congregarse, de conectarse los miércoles a las 8 para el estudio bíblico. Los viernes a las 9 de la noche nos estamos reuniendo como iglesia para orar unos por otros,
Así que también conéctese, lo esperamos, súmese. Los sábados tenemos 2 actividades virtuales. La primera es a las 5, los jóvenes están todos ustedes invitados para congregarse también. Estamos estudiando la primera carta de los Corintios y lo esperamos a las 5 de la tarde. Y los niños tienen su clase infantil a las 6 con nuestra hermana Claudia a través de Google Meet. Comuníquese con el hermano Joás, él les puede dar el link de la reunión para que su niño se conecte. Y los domingos a las 10:30 de la mañana está la escuela dominical. Conéctese también, estamos viendo la carta a los Filipenses y también está siendo de mucha bendición. Y pues a las 11:30, ya lo sabe, nos conectamos para el culto aquí en Facebook. Bueno, hermano, pues vamos a orar para despedirnos de esta reunión. Yo le invito a que leamos Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Esa semana Dios me permitió concluir Romanos y me gustó mucho esta doxología. Y dice la palabra de Dios: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos conectarnos un domingo más, porque pudimos alabarte, porque pudimos, Señor, meditar en tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado a través de tu siervo, Señor, en esta mañana. Y gracias porque aún en la distancia podemos contar con estos medios, con estos dispositivos para seguir congregándonos, Señor. Yo te pido que ahora tú vayas con nosotros en esta semana que empieza, que tú nos bendigas, Señor, y que tomes nuestras vidas en tus manos para que en esta semana todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. Sigue, Señor, protegiéndonos. Líbranos de cualquier contagio, líbranos de cualquier enfermedad, Señor, de cualquier peligro. Y va con nosotros a donde quiera que vayamos nosotros también. Te lo rogamos, Señor, y te pedimos que en esta semana aún nosotros podamos encontrarnos contigo ahí en privado, en la intimidad contigo, Señor. Sigue hablando en su corazón en lo que hemos aprendido en esta mañana y glorificado seas por quien eres, Señor, y por lo que has de hacer en nuestras vidas, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermano. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabar. Cantad al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonad, su eterno